Hola a todos, mi nombre es Ángel Baja Calvo y el de mi compañera es Angélica Ruiz, chicas. Y a continuación van a ver un vídeo acerca de la revolución industrial y las organizaciones empresariales. ¿Qué es la revolución industrial y cuándo sucedió? La revolución industrial fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se expandió a otros países europeos, Estados Unidos y el resto del mundo durante los siglos XIX y XX. Entre características principales de la revolución industrial se encuentran sustitución del trabajo manual por máquinas, nacimiento del sistema fabril y producción en serie, crecimiento urbano-urbanización, expansión de los mercados y comercio internacional, aumento de la productividad, surgimiento del capitalismo industrial, cambios en las relaciones laborales y sociales. Esto llevó a la aparición de la fábrica urbana como espacio de trabajo y una nueva organización laboral. Durante la primera revolución industrial hubo una migración masiva de campesinos hacia las ciudades, donde encontraban oportunidad de subsistir como trabajadores asalariados en las nuevas fábricas. Como consecuencia de estos cambios, se definió un nuevo tipo de sociedad caracterizado por la oposición entre la burguesía, clase social dueña de las fábricas y el capital, y el proletariado, clase social que depende del trabajo asalariado para su subsistencia. Causas de la revolución industrial. Entre las principales causas de la revolución industrial que se dieron por un conjunto de factores que provocaron el cambio, podemos encontrar aumento de productividad agrícola. El crecimiento de la productividad agrícola en el siglo XVIII llevó a una serie de modificaciones en la organización rural que, a su vez, dejaron a una gran cantidad de campesinos sin tierras para trabajar. Desplazamiento de campesinos a las ciudades. Hubo una migración masiva de trabajadores del campo hacia las ciudades, lo que modificó el tejido social y las relaciones de producción, creciente influencia política de la burguesía. Desde finales del siglo XVII, la burguesía venía fortaleciendo su influencia política y logró que se introdujeran cambios legales que favorecía especialmente a los banqueros y comerciantes. Esto les permitió consolidar su poder económico y acumular riquezas. Y en respuesta a la revolución industrial surgieron las primeras organizaciones empresariales modernas por los profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales que se produjeron en la época del siglo XVIII y el siglo XIX. Y las organizaciones empresariales evolucionaron de manera significativa. Aparición de fábricas, la mecanización transformó la producción. Las fábricas necesitaban gran cantidad de trabajadores, una estructura jerárquica y sistemas de control. División del trabajo. Se implementaron tareas específicas y repetitivas para incrementar la eficiencia. Taylorismo. Esto implicó una necesidad de coordinación y supervisión, lo que dio lugar a niveles de mando y departamentos funcionales. Expansión del capital. Las empresas comenzaron a financiarse mediante inversiones de múltiples socios, sociedades anónimas. Esto permitió que los negocios crecieran y se consolidaran a gran escala. Separación entre propiedad y gestión. Se profesionalizó la administración empresarial, ya no eran los dueños quienes dirigían directamente. Nacieron los gerentes profesionales y se aplicaron principios administrativos: planificación, dirección, control. La revolución industrial y sus efectos en la administración. La revolución industrial provocó que diversos países agrícolas iniciaran una profunda transformación económica y social. Comenzó la explotación de nuevas fuentes de materias primas. Creció la población de las ciudades y el comercio aumentó en gran escala. Solamente los individuos, y no el Estado, eran los que generaban las oportunidades de asociarse y de iniciar empresas, provocando la organización empresarial, que es una estructura creada para producir bienes o servicios con fines económicos. Implica la coordinación de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Antes de la revolución industrial, las actividades productivas eran artesanales, con empresas familiares pequeñas. Tras la revolución, nacen grandes fábricas organizadas jerárquicamente.
Se desarrollan nuevas formas de administración y gestión como organización científica del trabajo, surgen empresas capitalistas con inversión privada y búsqueda de lucro, evolucionan los conceptos de división del trabajo y especialización, aparecen los empresarios industriales como figuras clave. Relación entre la revolución industrial y las organizaciones empresariales. La revolución industrial cambió completamente el modo en que las empresas operaban, provocando el nacimiento de organizaciones modernas con áreas funcionales: producción, ventas, recursos humanos, finanzas, lo cual sigue vigente hasta hoy. Nuevos modelos empresariales nacidos tras la revolución: fábricas, concentración de trabajo, maquinaria y obreros en un solo espacio, sociedades anónimas, empresas con múltiples propietarios accionistas, corporaciones, entidades legales con derechos propios, siglo XIX en adelante. Taylorismo y Fordismo, métodos para maximizar la eficiencia. Consecuencias económicas y sociales a causa de la revolución industrial. Económicas. Aumento del PIB de las naciones industrializadas. Consolidación del capitalismo industrial. Expansión del mercado laboral y financiero, mayor capacidad de producción y exportación. Sociales, aparición de la clase obrera, proletariado, condiciones laborales difíciles, jornadas largas, trabajo infantil, salarios bajos. Lucha sindical y aparición de leyes laborales. Urbanización rápida y en muchos casos caótica. Importancia para el estudio de la administración y la empresa. La revolución industrial sentó las bases del pensamiento administrativo moderno, incluyendo división del trabajo Adam Smith, administración científica Frederick Taylor, organización burocrática Max Weber, teoría de la empresa y del capital Karl Marx, Alfred Marshall. Vigencia en la actualidad. Las organizaciones actuales conservan estructuras que nacieron en este periodo. La digitalización y automatización son una extensión de los mismos principios industriales. Las empresas modernas, multinacionales y tecnológicas son herederas directas del modelo de producción capitalista industrial. ¿Y qué tiene que ver la revolución industrial con las empresas de hoy? Esto tiene mucho que ver, ya que aunque hoy trabajamos con computadoras y tecnología, la estructura empresarial sigue siendo muy parecida. Ya que usamos organigramas jerárquicos, medimos la eficiencia con indicadores, tenemos departamentos especializados y aún seguimos buscando hacer más en menos tiempo. Todo esto proveniendo del modelo industrial. Incluso conceptos como el horario laboral fijo, la evaluación de desempeño o las cadenas de producción nacieron en ese momento. Las empresas actuales, desde fábricas hasta startups tecnológicas, siguen organizándose en base a esos principios industriales. Hoy vivimos la llamada cuarta revolución industrial. Usamos inteligencia artificial, big data, robótica y trabajo remoto. Pero en el fondo, buscamos lo mismo que en el siglo XIX: ser más productivos, reducir errores, automatizar procesos y aumentar la rentabilidad. Incluso las nuevas formas de organización como el trabajo híbrido o el uso de software empresarial siguen reflejando una lógica industrial: sistematizar el trabajo para obtener mejores resultados. Finalmente, ¿por qué es importante entender esto? Comprender la revolución industrial nos ayuda a entender por qué las empresas funcionan como funcionan hoy, y nos explica el origen de la estructura empresarial, la cultura laboral y la lógica de productividad que aún vivimos. Las organizaciones actuales son una evolución directa de aquel modelo industrial. Más digital, más conectada, sí, pero con las mismas bases. Por eso, si queremos transformar el mundo del trabajo, primero tenemos que entender cómo empezó todo. Bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Si llegaste hasta aquí, de verdad, mil gracias por quedarte hasta el final. Eso significa muchísimo para nosotros. Y nos anima a seguir creando contenido cada vez mejor. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Y por supuesto, quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó de este video? ¿Qué parte te sorprendió? Déjamelo abajo en los comentarios.